Hoy nos encontramos con el profesor Eduardo Pizarro León Gómez. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación para hablar con el IEPRI. Bueno, antes de comenzar pues esta conversación yo quiero comentar algunas cosas. El profesor tiene una importante trayectoria académica en el sector público, en el sector diplomático, fue embajador en Holanda, también fue el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, integró la Junta Directiva del Fondo de Víctimas de la Corte Penal Internacional, fue director y profesor del IEPRI, por supuesto, fue relator de la Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas en las pasadas negociaciones de paz con las FARC, con la antigua guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, y pues es un conocedor de la historia política y del conflicto del país. Profesor, la primera pregunta que yo le quiero hacer es en relación con el reconocimiento que recibió hace poco como profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cómo recibió usted este reconocimiento? ¿Qué significó para usted? A pesar de que en los últimos años estuve mucho más vinculado a la administración pública, en distintos cargos diplomáticos o en las negociaciones de paz en La Habana, para mí lo más importante de mi vida es haber sido profesor de la Universidad Nacional. Es lo que más satisfacciones me ha dado en la vida. Y para un profesor recibir un reconocimiento como profesor emérito es tocar el cielo con las manos, porque es un estímulo moral a toda una vida dedicada a la educación, dedicado a la investigación, dedicado al trabajo universitario. Entonces para mí ha sido probablemente el hecho más satisfactorio que he tenido a lo largo de mi vida profesional. Qué bueno, profesor. Y justo la siguiente pregunta que le quiero hacer es, ¿qué es lo que más extraña usted de la academia? ¿Qué fue aquello que le trajo más satisfacción y alegría? Yo pienso que el IEPRI fue una experiencia excepcional porque cuando Marco Palacio, siendo rector, tomó la decisión de crear un instituto de estudios políticos en la universidad pública, en ese momento la ciencia política era un monopolio de la Universidad de los Andes, de la universidad privada. El IEPRI rápidamente se convirtió en una institución estratégica, porque en el año 87 el presidente Virgilio Barco crea la Comisión sobre Estudios de la Violencia, que va a ser denominada los violentólogos, que produce un informe que generó mucho interés en el país, tuvo 20 reediciones, que fue dirigida por Gonzalo Sánchez. Yo hice parte de la comisión y esta era una ruptura porque era la primera vez que científicos sociales, no economistas, no abogados, sino científicos sociales, participaban en una reflexión con el Estado sobre cómo superar la violencia en Colombia. Y luego, en ese mismo año, yo estuve en La Habana, en el año 87, en una reunión con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, luego con el M-19 en Managua, inicialmente en La Habana, luego en Managua, discutiendo lo que iba a ser la perspectiva del proceso de paz con el M-19. Y luego muchos miembros del IEPRI participaron en los procesos de paz con el M-19, el EPL, el Quintil-AME, el PRT en forma muy activa, Álvaro Camacho Guisado, muchos de nosotros. Entonces el IEPRI se convirtió en un instituto de estudios políticos, pero fundamentalmente un instituto que estaba adscrito a los procesos políticos reales y contribuyendo positivamente. Entonces el IEPRI pasó de ser lo que era en los Andes, fundamentalmente un instituto académico, para convertirse en un instituto académico pero con proyección nacional. El IEPRI fue una revolución en ese sentido. Profesor, ¿y a qué dedica ahora sus días? ¿A qué proyectos tiene por ahí entre manos? No, fundamentalmente desde que terminé mi gestión diplomática en Holanda como embajador,
y luego estuve en La Habana como relator de la Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas, con el otro relator que era el ex rector Moncayo. Éramos los dos relatores de esa comisión. A mi retorno me he dedicado fundamentalmente a escribir. Entonces publiqué hace 2 años un libro sobre la historia de los procesos de paz en Colombia, y el año pasado un libro sobre el papel de las fuerzas militares en la guerra y la paz. Entonces estoy dedicado fundamentalmente a refugiarme en mi biblioteca y a escribir. Muy bien. Entonces ahora entrando en materia ya de la política nacional, ¿cómo ve usted la implementación de los acuerdos de paz que se firmaron con la antigua guerrilla de las FARC? ¿Cómo va ese proceso? Los procesos de paz son, como todos sabemos, los posconflictos son enormemente complejos, sobre todo porque Colombia nunca ha logrado un posconflicto total. En el caso de El Salvador, los 5 grupos guerrilleros que habían se aglutinaron en torno al Frente Farabundo Martí y firmaron el mismo día y a la misma hora en el Palacio de Chapultepec de Ciudad de México el acuerdo de paz. Entonces ahí la paz fue con el conjunto de los grupos guerrilleros que habían en este pequeño país. En Guatemala en 1996, los 4 grupos guerrilleros que habían, unificados en torno a la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca, firmaron en el Palacio de la Cultura de Ciudad de Guatemala en diciembre de 1996, a la misma hora y el mismo día, la paz. En cambio, en Colombia hemos tenido desde 1990 procesos de paz parciales. Tuvimos el proceso de paz con el M-19 en el 90, en 1991 con el EPL, el Quintílame y el PRT, en 1994 la Corriente de Renovación Socialista, una escisión del ELN, en el año 2005 con los paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia, luego con las FARC, y ahora falta el ELN. Entonces Colombia se ha caracterizado no solamente por un conflicto prolongado, sino por un proceso de paz interminable, porque han sido procesos de paz grupo por grupo escalonado en el tiempo, y entonces llevamos ya 29 años de negociaciones de paz y todavía no terminan. Entonces, si a mí me preguntan, el proceso de paz de Colombia ha sido uno de los más complejos del mundo. Y yo recuerdo que en 1989 hicimos una reunión que fue en su momento muy famosa, que la hicimos en Paipa, Boyacá, donde nos reunimos 50 o más personas, funcionarios del Estado, militares, académicos, muchos miembros del IEPRI, para pensar el proceso de paz en Colombia. Y una de las discusiones ¿es posible una paz con todos los grupos guerrilleros? ¿O nos va a tocar negociar grupo por grupo de acuerdo con la voluntad de paz de cada grupo? Y finalmente llegamos a la conclusión que había que arrancar con el M-19. Yo no sé hoy en día si fue una buena decisión. Lo cierto es que 29 años después, 2 generaciones de colombianos, no encontramos todo el camino de la paz. Es impresionante la experiencia colombiana. Profesor, usted que fue relator de la Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas en las negociaciones de paz, todavía son muchos los colombianos escépticos, críticos del acuerdo, de su implementación, de esa transición de las FARC hacia un partido político. ¿Cuál mensaje les podría dar ustedes a estos escépticos en relación con la importancia del mismo acuerdo que se logró? Bien, yo, digamos, para responder tu pregunta, yo creo que tuvimos una tragedia con la desmovilización de las FARC y fue el relativo fracaso del partido FARC. Las FARC obtuvieron como partido 53.000 votos, el 0,33% de la votación total. El umbral electoral para ser senador fue de 450.000 votos y las FARC obtuvieron solamente el 12% del umbral mínimo. Es decir, si las FARC no hubieran negociado antes, 5 senadores y 5 representantes hubieran tenido 0 representación. Y esos malos resultados del partido FARC fueron muy costosos para Colombia,
porque generaron mucho escepticismo sobre el éxito del tránsito de las armas a la política. Para Colombia hubiera sido ideal que las FARC hubieran sacado 500.000, 1.000.000 de votos, que el partido FARC hubiera arrancado con más fuerza. Yo creo que ahí hubo un hecho negativo. No es fácil para un antiguo guerrillero pasar de las armas a la política. La política tiene requerimientos, requisitos, experiencias acumuladas que los dirigentes de las FARC no tenían, y eso fue muy negativo. Pero lo más importante, en segundo término, es un artículo que publico en los próximos días en el diario El Tiempo. Yo analizo las experiencias de disidencias armadas en Europa y en América Latina, y todas han sido un radical fracaso. Fracasó la disidencia en Irlanda del Norte, del IRA, el grupo que se llamó el IRA auténtico. Está fracasando la disidencia de ETA en España, que se llama no ETA sino ATA, y está siendo un fracaso. Fracasaron todas las disidencias armadas en el Perú, de Sendero Luminoso o del movimiento armado Tupac Amaru, la disidencia de Alfaro Uribe Carajo en Ecuador, las disidencias de Venezuela, Patria Libre, después de los años 70, fracasaron las disidencias del M-19, el movimiento Jaime Bate Mancallón, y la disidencia del EPL, que terminó siendo un grupo muy confuso hoy en el Catatumbo, que la prensa denomina los pelusos. Yo el llamamiento que le hago a los guerrilleros de las FARC es que las disidencias han sido un enorme fracaso, y pensar que la disidencia de las FARC va a ser distinta me parece una falsa ilusión. Va a ser, como todas las disidencias históricas, un fracaso. Pero fundamentalmente lo más importante que digo en el artículo es que el 90% de los desmovilizados de las FARC quieren reconstruir su proyecto de vida en la legalidad, y que en estos momentos en buena medida el balón está en la cancha del gobierno. Si el gobierno Duque quiere que la disidencia de las FARC no crezca y se vuelva una amenaza a la seguridad nacional, tiene que cumplirle a los que están cumpliendo y mostrar un enorme compromiso con el 90% de los desmovilizados para que estos tengan éxito en su reconversión a la vida civil. Yo sé que esto no es fácil. No es fácil para un desmovilizado encontrar empleo. Yo que tuve entre el año 2005 y 2010 mucho trabajo con los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, yo encontraba la dificultad, porque llegaba un desmovilizado a una empresa y el jefe, el reclutador de los nuevos trabajadores, le preguntaba, bueno, ¿y usted qué ha hecho en los últimos 5 años? Porque en su hoja de vida hay un vacío de 5, de 10 años. Entonces, cuando llega un desmovilizado de las FARC y le preguntan en una empresa, bueno, muéstreme su hoja de vida. Usted se retiró de la Universidad Nacional a los 20 años, hoy tiene 40. ¿Qué hizo en estos 20 años? Y entonces ese vacío, cuando él confiesa que fue guerrillero de las FARC, simplemente no lo contrata. Es un tema muy complejo, el de la reconversión de la vida armada a la vida civil, pero yo creo que hay que hacer enormes esfuerzos para cumplirle a los que están cumpliendo. Ya que usted menciona este tema de las disidencias, ¿qué mensaje le dieron al país? ¿Qué mensaje le dieron a los desmovilizados de las FARC, a las víctimas del conflicto armado, Jesús Santrich e Iván Márquez, cuando decidieron retomar las armas? Yo creo que ambos cometieron un error muy grande, y fue haber continuado ligados a través del sobrino de Iván Márquez con el cartel de Sinaloa. Yo creo que fue muy negativo, y yo lo digo porque un importante dirigente de las FARC me planteó que en el momento de la desmovilización y en el momento en que se creó el partido FARC en el Centro de Convenciones en Bogotá, una de las exigencias de Timochenko a ellos dos, a Iván Márquez y a Santrich, era la necesidad de romper definitivamente con el cartel de Sinaloa, que había sido
parte de la vida política en los últimos años de las FARC para el financiamiento a través de esta economía ilegal de sus finanzas. Iván Márquez y Santrich no escucharon el consejo sabio de Timochenko y terminaron envueltos en esta oscura provocación de la DEA en este tema, con temor de ser extraditados, con temor de ser conducidos a una prisión en los Estados Unidos, y luego toman esa decisión de crear la disidencia. Yo creo que fue, primero, ellos tomaron malas decisiones que los comprometieron en esta provocación de la DEA. La DEA actuó a espaldas de la Fiscalía para montar esta provocación y ellos cayeron en una provocación indebida, pero al mismo tiempo me parece que ellos cometen un grave error de pensar que es posible hoy en día seguir pensando que la lucha armada tiene viabilidad en Colombia. Las FARC nacen después de la ocupación por parte del ejército de la región de Marquetalia, donde se han refugiado los viejos guerrilleros comunistas de los años 50. En 1965 se crea las FARC como organización armada, es decir, hace 55 años. Y pensar que si en 55 años no lograron un éxito militar y llegar al poder por la vía armada, hoy es posible. Sobre todo en un continente donde la izquierda está llegando al poder por las vías democráticas. Yo creo que Santrich e Iván Márquez están conduciendo a ese grupo de miembros de las FARC a una sin salida, y yo creo que el llamamiento que uno les haría es que recapaciten, que todavía no es demasiado tarde para que el conjunto de las FARC se reincorporen a la vida democrática. La izquierda está llegando al poder por las vías democráticas. En el año 2009, de los 17 gobiernos de América Latina, 12 eran de izquierda, gobernaban el 62% de los latinoamericanos. Es decir, el mundo está cambiando y hay grandes posibilidades de acceder al poder por las vías democráticas. Bueno, profesor, digamos, como producto de los acuerdos de paz se crea también este sistema integrado de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. ¿Qué es lo más valioso de ese sistema que se crea? Sí, yo creo que lo más valioso, y yo lo discuto con base en mi experiencia. En el año 2005 se desmovilizan las Autodefensas Unidas de Colombia, se dicta la Ley de Justicia y Paz, que fue el instrumento jurídico, se crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. En el año 2007 creamos el Grupo de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez es su director, que se va a transformar en el Centro Nacional de Memoria Histórica, y se crea el Tribunal de Justicia y Paz. ¿Qué fue la gran experiencia? Que en vez de manejar el tema a través del derecho penal, el derecho penal se basa fundamentalmente en aplicar penas de acuerdo con los delitos cometidos. Se crea una justicia alternativa donde el corazón del proceso no es el victimario y sus responsabilidades penales, sino la víctima y sus derechos. Entonces se crea el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación individual y colectiva y a la garantía de no repetición como una herramienta distinta a la aplicación del derecho penal. Y eso nos permitió la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, alrededor de 37.000 hombres, de los cuales alrededor del 10% volvieron a las armas a través de las bandas criminales, pero el 90% se reinsertaron en la vida civil, y logramos a través de Justicia y Paz que los 25 jefes paramilitares se fueran para la cárcel. Todos pagaron como mínimo 8 años de cárcel, salvo los que fueron extraditados por Uribe a los Estados Unidos, 14, que están ahorita regresando. Marcurso regresa en 4 meses,
después de pasar años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, ahora les toca venir a Colombia a pagar 8 años de justicia y paz, pero permitió que la cúpula paramilitar pagara la cárcel, alrededor de 700 mandos medios también pagaron 8 años de cárcel, pero la inmensa mayoría de los desmovilizados de la autodefensa se reintegraron a través de mecanismos con la Agencia Colombiana de Reintegración. Y Colombia logró pasar de 27.000 homicidios que teníamos en el año 2002-2003 a los 12.000, 13.000 homicidios que tenemos hoy en día. Es decir, tuvo un impacto extraordinario sobre la seguridad en Colombia. Yo creo que ahorita el nuevo modelo que se crea con la JEP va a cumplir un rol muy similar con las FARC, con los militares comprometidos en crímenes como los falsos positivos, o con empresarios que financiaron a los grupos armados ilegales, sobre todo a los grupos paramilitares, creando un modelo de justicia donde el corazón son las víctimas. Entonces, yo creo que es un modelo de justicia que está siendo implementado en muchas partes del mundo. Colombia ha sido muy importante como ejemplo, que nos va a permitir, a mi modo de ver, mostrar que sí es posible un éxito en la desmovilización de las FARC, y va a dejar a los grupos armados que persisten ya como grupos muy marginales y mayor peso en el conflicto interno. Yo creo que Colombia definitivamente terminó la guerra interna, a pesar de que tengamos problemas en las fronteras, pero yo creo que el eje del conflicto armado ya comienza a ser un tema del pasado. Bueno, usted también ya lo mencionó, cuando estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, se crea pues, el Grupo de Memoria Histórica, que luego se convierte en el Centro Nacional de Memoria Histórica a cargo de Gonzalo Sánchez. ¿Qué mensaje le está enviando el presidente Duque al país cuando decide nombrar a alguien como Darío Acevedo en la dirección pues, de ese Centro Nacional de Memoria Histórica, que hizo una importante tarea de reconstrucción de memoria de hechos victimizantes pues, hoy en día? Sí, Darío Acevedo tiene todos los méritos para ser el director, es un historiador reconocido. Sin embargo, me parece que hubo 3 errores. El primer error fue, habiéndose creado la Comisión de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica ya perdía su objeto. Y yo creo que el Centro de Memoria Histórica ha debido o disolverse o ponerse al servicio de la Comisión de la Verdad, poniendo toda su experiencia, su obra, su know-how, todo su acumulado de conocimientos al servicio de la Comisión de la Verdad, porque me parece realmente absurdo que haya 2 instituciones simultáneamente actuando. Ese me parece un primer error. Me parece que el Centro de Memoria Histórica, que tiene como tarea, una de sus tareas, el Museo de la Memoria, me parece que ahí igualmente va a haber muchos traumatismos, porque quien debería tener esa función debería ser la Comisión de la Verdad, y no el Centro Nacional de Memoria Histórica, que ya es una institución que ya ha perdido fuerza y vigencia. Y me parece que hubo otro error que lo cometió Darío, una persona que yo tengo un enorme afecto personal hacia él, lo respeto como historiador, pero él cometió un error. Cuando él planteó que dado que el Centro Democrático había ganado las elecciones, ellos tenían el derecho de ocupar las instituciones, todas las instituciones del Estado. Yo he planteado en algunos artículos que una cosa es el derecho que tiene el partido ganador de ocupar la DIAN, y otra cosa es el derecho que tiene el partido de gobierno de ocupar el cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es un centro nacional de reconciliación de todos los colombianos, donde no se le puede tener y nunca se le debe dar una función de ser parte del partido ganador en las elecciones, porque se politiza indebidamente y aparece como una parcela
de poder del partido de gobierno. Eso fue un error de Darío Acevedo. Él nunca ha debido plantear su designación en ese cargo en esos términos, y él ha debido llegar al Centro de Memoria Histórica como un historiador que va a continuar una obra con su propio estilo, perfecto, con su propia orientación, perfecto, pero no como parte de un partido que gana las elecciones, porque generó desconfianza. Y él ha debido presentarse más bien como el representante de la nación, de las víctimas, de todos los colombianos, y no como parte de un botín de un partido ganador de las elecciones. Me parece que ahí hay errores que han debilitado mucho la imagen del Centro Nacional de Memoria Histórica, y lo lamento por una persona que yo respeto como es Darío Acevedo. Bueno, y una pregunta ya de cierre. Sí. Profesor, ¿qué nos falta para llegar a una verdadera reconciliación? ¿Qué pasos tiene que dar la sociedad colombiana pues, para llegar a ese objetivo último de reconciliarnos como país? Yo creo que la élite colombiana tiene que mirar hoy lo que está pasando en el mundo. Hay un enorme malestar social en todo el mundo, explosiones sociales en Francia, los chalecos amarillos, recientemente en Chile, en Ecuador, en Bolivia, estamos viviendo tensiones sociales delicadas, en Argelia, en el Líbano, un poco en todo el mundo. Yo creo que el modelo de globalización neoliberal, que ha agravado mucho la desigualdad de los ingresos en todo el mundo, está generando mucho descontento social. Y yo creo que hay que escuchar, me pareció interesante el discurso pidiendo perdón del presidente de Chile, donde él dice: yo lo entendí, el nivel de descontento social que había en Chile, y pensé que estábamos haciendo bien las cosas. Yo creo que la élite colombiana tiene que entender que hoy en día la desigualdad social, los niveles de pobreza, en este mundo globalizado donde la gente está a través de las redes sociales movilizándose, viendo los cambios que se están produciendo en la sociedad, expectativas de mejorar su condición de vida, no es aceptable el modelo de desarrollo colombiano. Y yo creo que la élite colombiana tiene que leer lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la región, y darse cuenta de que para lograr una verdadera reconciliación en Colombia necesitamos una rectificación de los modelos de desarrollo económico hacia unas sociedades más justas, menos desiguales, más participativas. Creo que es un campanazo de alerta para todas las élites de poder en el mundo lo que está pasando. Y ese mensaje lo tiene que escuchar la élite colombiana y el presidente Duque. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. Sí. Por su Muchas tiempo. Gracias al IEPRI, a ti, por esta posibilidad de conversar estos temas tan apasionantes. Un gusto.